Listo, hermano Walter. Sí, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida de parte de acá de Templo Bautista de Curridabat. Vamos a tener el servicio hoy de la predicación con nuestro pastor Don Johnny. Así es que, que deseamos que sea pues de mucha bendición para Amén. todos, para los que nos escuchan por Facebook y también por aquí por Zoom. Y vamos a poner este servicio, la predicación en las manos de Dios, que sea Él el que nos dirija. Amén. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, te damos la gracia siempre por el don de la vida, por cada uno de nuestros hijos, por nuestros familiares, por todo cuanto tú nos bendices, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por proveernos, Señor, por el pan de cada día, por el trabajo, la salud, por todo, Señor, cuanto tú nos bendices. En tu mano poderosa, bendita, siempre nos encomendamos cada día. Ayúdanos a crecer en tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestra mente, para atesorar tu santa palabra, vivirla, compartirla, para honra y gloria tuya, Señor. Le ponemos esta predicación en tu mano poderosa, que tú la dirijas con tu Santo Espíritu. Guía a nuestro pastor Don Johnny, bendícele a él, a su familia y a cada uno de nosotros también. Gracias, Señor, por todo tu amor. Perdona nuestros pecados, nuestros errores. Límpianos con la sangre de Cristo Jesús, Señor. Renuévanos cada día y crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti, Señor. Por favor. Gracias, Señor, por todo tu amor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Amén. Walter. Bienvenida, hermana Cristina. Vamos a poner aquí, vamos a compartir la pantalla. Hoy vamos a tener un mensaje que se titula, no, perdón. Aquí. Un mensaje que se titula Cumbre peligrosa, la batalla contra el orgullo. Ese es el título del mensaje de hoy. Vamos a ver cómo Dios lucha contra el orgullo de los hombres. Vamos a ver la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 7, del 1 al 7. Bienvenido, Luis Fernando. Jueces 7, del 1 al 7. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Dice así, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas.
Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y vaya toda la demás gente, cada uno a su lugar. Recordamos que Gedeón es uno de los jueces que Dios levanta cuando Madián empobrecía y otros pueblos empobrecían a Israel. En ese tiempo los jueces están en un ciclo de cosas. Ellos pecan, Dios los castiga, ellos entonces claman a Dios, entonces Dios les envía un juez y este juez los libera, hacen la voluntad de Dios mientras el juez esté vivo, muere el juez y vuelven a hacer lo malo, Dios los vuelve a castigar, ellos vuelven a clamar, Dios les vuelve a enviar un juez, hacen la voluntad de Dios a veces mientras está ese juez, muere el juez y vuelven a hacer lo malo y se vuelve en un círculo vicioso. Esa es la historia del libro de los jueces y este es uno de los momentos en que Israel está empobrecido por causa de su pecado. Entonces Dios levanta a Gedeón, perdón, bueno, sí, es el mismo Jeroboam, lo levanta para libertar a Israel después de, Dios le confirmó con varias pruebas de que él lo iba a usar para eso. Sin embargo, como eran 32,000 personas, Dios le dijo que era mucha gente. ¿Y qué es contra qué está luchando Dios aquí? Está luchando contra el orgullo, porque dice ahí en Jueces 7:2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se lave Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces Dios lo que está es luchando para que ellos no se llenen de orgullo. Y por eso les parece que el pueblo que está con él son muchos. En muchas ocasiones Dios ha hecho las cosas con poca gente. La humanidad Dios la hizo con un hombre y una mujer. Pudo haberlo hecho con un pueblo, habiendo hecho un pueblo entero, pero no, él quiso hacerlo con un hombre y con una mujer. Las naciones, Dios las hizo con 8 personas, que son Noé, la esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. El pueblo de Israel lo hizo prácticamente con 3 hombres, que son Abraham, Isaac y Jacob. Y con Jacob hizo el pueblo de Israel con 12 hombres, ¿verdad? También Jesús hizo su obra con 12 hombres. Cuando Jesús se fue al cielo, la cantidad de discípulos que dejó fueron 120 discípulos. En realidad son muy pocos, pero de esta forma el hombre no se gloría en sí mismo, sino que le da la gloria a Dios. Y así es como Dios en muchas ocasiones ha hecho su obra, a veces por medio de poca gente. Bien, pero no solo eso está en este pasaje, pero también vemos que en este pasaje Dios le ayuda a Gedeón primero a no tener miedo y segundo lo anima. Son cosas con las que Dios muchas veces nos ayuda a nosotros. Vemos ahí en Jueces capítulo 7, versículo 8 al versículo 15. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia, tu criado, al campamento. Ahí vea cómo Dios previene que él tenga miedo, y si le da miedo, entonces le dice que vaya con su criado. Eso es el cuidado que muchas veces Dios tiene con nosotros para que no tengamos miedo, para que no nos desanimemos. Y versículo 11, y oirás lo que hablen, entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Así, era mucha gente y muchos animales.
Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño, hizo interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Así es como Dios anima a Gedeón, porque imagínense, se quedó solo con 300 hombres y esa gente eran multitudes, pero Dios le anima haciéndole ver que ya la victoria ellos la tenían. Veamos el peligro de la cumbre del orgullo. Vemos, por ejemplo, otro acontecimiento que sería con David y el censo allá en 2 Samuel capítulo 24. Segunda Samuel capítulo 24. Leemos, dice así. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces lo más seguro es que Israel había pecado. Entonces, aquí nos dice que la ira se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos. Y dijo el rey, versículo 2, a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba. Dan estaba al norte y Berseba estaba al sur. Eso era todo el territorio de Israel. Además estaba la otra parte que estaba al lado del oriente del Jordán. Dice, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pareciera como que David quería llenarse de orgullo con la cantidad de personas que tenía ahí en Israel. Dice en el versículo 4, pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Recuerden que Joab es el general del ejército. Y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Hazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Ozi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los hebeos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. O sea, era 1,300,000 el ejército. Después, dice en el versículo 10, que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces, era algo que él sabía que estaba mal, que no tenía que hacerlo, seguro incluía mucho orgullo. También había gente en el pueblo que estaba mal y por eso sucedió esto. Entonces, versículo 11, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo,
ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Entonces fue cuando Dios envió la peste y eh, dice la Biblia en el versículo 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, o sea, hasta el tercer día, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Entonces David le dice a, a Dios que, que lo castiga a él, que él fue el que pecó. Bueno, luego Dios le indica a David que haga un altar en la era de Hernán Jebuseo, y David lo hace y entonces Dios perdona y para la peste. Así que entonces vemos el peligro de la cumbre del orgullo, cómo el orgullo puede hacernos hacer algo malo y traer malas consecuencias para nosotros y malas consecuencias también a otros. En este caso fue al pueblo de Israel. Sabe que a veces nosotros puede ser que por nuestra naturaleza pecaminosa, que por las bendiciones de Dios tengamos orgullo. No debería de ser así, pero a veces así sucede. Así fue el caso, por ejemplo, de Usías. Él se enalteció para su ruina. Eso está en 2 Crónicas 26. El rey Usías, 2 Crónicas 26. Leamos el versículo 3. 2 Crónicas 26, 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Ese es algo de notar, que casi siempre cuando se habla de un rey de Judá, se menciona a la mamá, y seguramente es por la influencia que las madres ejercen sobre los hijos. Dice en el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Entonces, teniendo en cuenta, como lo dice aquí, sí, hizo la voluntad de Dios, pero en realidad no fue tan bien, pero sí estaba haciendo bien, ¿verdad? Pero al hacerlo como Amasías su padre, Amasías eh, tal vez no hizo tan bien. Entonces, pero bueno, es uno de los buenos reyes, no de los mejores, pero es uno de los buenos reyes de Judá. Versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, ahí vemos lo bueno de Usías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra todos los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Ahí dice las cosas que él edificó, el ejército que tenía, el número del ejército, cómo preparó máquinas, como en el versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién lo ayudó maravillosamente? Dios. Entonces, eh,
cómo las bendiciones de Dios pueden producir en nosotros orgullo. No es por las bendiciones de Dios, es por nuestra naturaleza carnal. Vea lo que dice en el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Entonces, no siempre, ¿cómo les explico? No siempre es, bueno, voy a decirlo así, ser fuerte puede ser peligroso. Es bueno ser fuerte, pero puede ser peligroso. Bueno, ser fuerte correctamente es ser fuerte en el Señor. Ser fuerte en uno mismo por las circunstancias o aún por las bendiciones de Dios es cuando se puede volver peligroso. Y eso es lo que le pasó a Usías. Él fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Así es como él se enalteció, se rebeló contra la palabra de Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Recordemos que el templo estaba compuesto por 3 lugares. Uno era el atrio, donde estaba el altar del holocausto y el lavacro para lavarse. Bueno, en el templo había más pilas todavía, pero más o menos es parecido al tabernáculo. Y luego estaban los otros 2 partes que estaban en el edificio, que es el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio solo podía entrar, o sea, en el patio solo podía entrar el pueblo de Israel, el rey y todo el pueblo de Israel. Pero en el lugar santo, donde estaba el altar del incienso, solo podían entrar los sacerdotes. Y cada mañana y cada tarde iban ahí a quemar incienso. Nadie podía entrar. Y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año. El lugar santísimo representa el cielo. Entonces, ese lugar santo, Usías pensó que como Dios lo había bendecido tanto, que él podía ir y entrar donde Dios prohibía que entrara. Y entró ahí. Entonces, unos sacerdotes llegaron y eran 80 sacerdotes según el versículo 17 y le dijeron que a él no le correspondía hacer eso. Él tenía el incensario, se llenó de ira contra ellos y en ese momento Dios lo hirió con lepra y la lepra le apareció en la frente y entonces lo sacaron y él mismo salió y desde ese día en adelante él fue leproso, no pudo seguir gobernando al pueblo de Israel, tuvo que vivir en una casa separada y su hijo tuvo que seguir reinando. Recuerde que la Biblia dice que el que se enaltece será humillado. Así que entonces el, el orgullo es una cumbre, pero es una cumbre peligrosa. Fácilmente nos puede rebelar contra Dios y a veces podemos malinterpretar las bendiciones de Dios. Miremos a Lucifer, querubín perfecto, hermoso, lleno de hermosura, lleno de sabiduría. Era perfecto en todos sus caminos. Dios lo bendijo mucho, pero dice que un día se halló en él iniquidad. Entonces, todas esas bendiciones que pudieron haber sido para glorificar a Dios, todos los talentos y la sabiduría, en lugar de interpretarlo correctamente, él se rebeló y quiso llegar a ser como Dios. Así que entonces, teniendo en cuenta estas cosas, si tenemos bendiciones de Dios, démosle la gloria a Dios. Entendamos que es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y si nos va bien en algo, démosle gracias a Dios. Entendamos que no es por nuestra sabiduría, ni por nuestra fuerza, ni por nuestra popularidad. Me recuerdo, aquí tengo un, una historia que se cuenta en el Pan Diario y esta historia se llama Sin Público. Dice que, tomando en cuenta Mateo 6, del 1 al 7, donde Jesús dice que hagamos las cosas para Dios y no para los hombres, entonces dice, una noche de invierno, el programa anunciaba que el compositor Juan Sebastián Bach interpretaría una obra nueva escrita por él.
Llegó a la iglesia pensando que estaría repleta, pero se enteró de que no había ido nadie. Sin dudar un instante, Bach les dijo a sus músicos que harían la presentación tal como habían planeado. Todos se ubicaron en sus lugares. Bach tomó la batuta y de inmediato la magnífica música llenó todo el edificio. Sigue diciendo, esta historia me hizo reflexionar. ¿Escribiría yo si Dios fuera mi único público? ¿En qué cambiarían mis escritos? A menudo a los nuevos escritores se les aconseja que visualicen una persona a la cual están escribiéndole para mantenerse enfocados. Yo lo hago cuando escribo devocionales. Trato de mantener en mente a los lectores porque deseo expresar algo que ellos quieran leer y que los ayude en su travesía espiritual. Dudo que David, el escritor de devocionales, cuyos salmos leemos en busca de consuelo y aliento, tuviera en mente a los lectores. Al único al que apuntaba era a Dios. Ya sea que nuestras justicias mencionadas en Mateo 6 sean obras de arte o acciones serviciales, debemos mantenernos enfocados en que son algo entre nosotros y Dios. No importa si los demás las ven o no, Él es nuestro público. Es impresionante cómo este hombre, un genio, un genio de la música, fue a ese lugar, a esa iglesia, y nadie llegó. Y aún así, él tocó. Igual, usted y yo tenemos que servir a Dios con gente o sin gente. Recordemos que Noé predicó 100 años y solo 8 personas se convirtieron. Jeremías, nadie le escuchó, solo Baruch, el escribiente, el escriba de él. Entonces, la obra tenemos que hacerla para el Señor. Es lindo y tenemos que esforzarnos para atraer gente, orar para que otros conozcan a Cristo y hacer la obra diligentemente. Hay que hacerlo. Tenemos que discipular, evangelizar, hay que hacerlo. Y si en el esfuerzo y en el trabajo y en la oración y ayunando, aún así, la gente no responda, tenemos que seguirlo haciendo. Debe ser para el Señor con todo el corazón y el Señor va a recompensar en público. Por lo tanto, entonces, qué importante, ¿verdad? Dice, hay creo que es en un proverbio que dice que en la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. Seguro cuando los reyes se reunían se llenaba el lugar, pero cuando era el hijo del rey, seguro llegaban muy pocas personas. Y a veces eso puede hacernos sentir humillados y puede hacernos sentir tristes, pero ¿qué si ese es el plan de Dios? Porque todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Jesús, podríamos nosotros, humanamente hablando, hubiéramos según nosotros esperado que dejara aquí eh, miles de personas para hacer la obra. Solo 120 fueron los que dejó. Y de esos 120, los que realmente iban a hacer la obra en todo su esplendor, eran 12. Y de esos 12, uno había fallado, uno no era cristiano y tuvieron que conseguir a un suplente de él. Así que realmente Jesús dejó 11, ¿verdad? 11 y bueno, ya luego suplieron a Judas el traidor, pero ¿dónde estaría entonces la gloria? No estaría en los 12, eran gente muy sencilla. Dice la Biblia que cuando Pedro y Juan les hablaban con denuedo a los religiosos de ese tiempo, ellos se admiraban, porque ellos eran personas del pueblo, del vulgo y sin letras, y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos veían el poder del Espíritu Santo en estas personas, en esos dos pescadores, porque en ese momento era Pedro y Juan.
Y si, imagínense que en ese momento, un carpintero con unos pescadores y otra gente sencilla dijera que va a cambiar a todo el mundo, yo creo que nosotros no lo creeríamos. Pero esto es lo que hizo Jesús. Dicen que la historia la cuentan los que ganan la guerra. No siempre eso es cierto. El verdadero cristianismo nunca ha peleado una guerra física. El verdadero cristianismo muchas veces ha sido masacrado y destruido. Y aún así subsiste, vive, sigue adelante. Como Gamaliel le dijo a los israelitas, a los líderes religiosos, miren, si esta obra es de Dios, ustedes no la pueden destruir. Si es de los hombres, se va a desvanecer, pero si es de Dios, no la pueden destruir. No sea que ustedes estén luchando contra Dios. Y en estos 2000 años, uno y otras personas y países y gobiernos han luchado contra el cristianismo y luchan hoy día contra el cristianismo, lo quieren destruir con la fuerza, lo quieren destruir con filosofías, lo quieren destruir con pecado, lo quieren destruir con calumnias, y aún así el cristianismo sigue y seguirá, porque Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque no depende de nosotros los hombres, no depende de los estudiosos, no depende de nuestro poder ni del dinero, depende de Jesucristo. Mire, Pedro le dijo a aquel manco, a aquel cojo, perdón, que estaba en la puerta, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No tenían ni plata, no tenían ni oro. La obra es de Dios. Por eso no tenemos que llenarnos de orgullo. Tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle que Él sea el que haga la obra para la gloria de Él y que se vea que es Él el que está haciendo la obra. Una cosa más, pensemos en la estrategia de Dios, estrategia de Dios contra el orgullo, y otra cosa más es cómo la lucha de Pablo contra el orgullo y esa estrategia de Dios. Entonces, hemos visto cómo Dios a Gedeón y a ese pueblo le ayudó a no llenarse de orgullo, poniéndoles poca gente y darles la victoria por medio de esas poquitas personas. Vimos cómo hubo malas consecuencias por el orgullo de David, que estudiando el libro de Samuel nos damos cuenta que Dios no es legalista. Y cuando Dios resume la vida de David, dice que él hizo la voluntad de Dios. Solo lo malo que hizo fue lo que hizo con respecto a Urías Eteo. Solo menciona el adulterio y el homicidio. No menciona este censo. Oiga, qué lindo es Dios, ¿verdad? Pero está en las escrituras, pero mire lo misericordioso que es Dios, que eso ni se lo toma en cuenta cuando habla de las cosas malas que hizo David. Bueno, esto fue un momento de orgullo de David, un momento en que también vino juicio contra gente que estaba mal en Israel. Usías fue bendecido por Dios, buscó a Dios, pero cuando ya era fuerte y si nosotros llegamos a ser fuerte y si nosotros llegamos a tener buena salud y si llegamos a ser conocidos y si llegamos a tener bienes materiales, es fácil que nosotros nos olvidemos de Dios y tenemos que tener cuidado. Es fácil que nos llenemos de orgullo pensando es que yo soy carguísima. Yo soy excelente, por eso es que he logrado todo esto. No es esta la gran Babilonia la que yo edifiqué con mis propias manos, dijo Nabucodonosor. Se enalteció y Dios lo humilló y estuvo como 7 años como un animal hasta que él levantó sus ojos y reconoció que el cielo gobierna, que Dios es el que gobierna y que no era él, que lo que había ganado él era por la misericordia de Dios. Entonces ahora él le da gloria a Dios. Pablo lucha contra el orgullo. Él es un hombre fuerte. Y mírelo ahí en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Y aún así, luchando contra el orgullo, Dios tiene que
Dios usa una estrategia para mantener a Pablo humilde. Dice así en 2 Corintios 12. Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo hace esto porque los corintios menosprecian a Pablo. Los corintios querían ser como los reyes de la obra y lo menospreciaban a Pablo. Y quizás hasta no lo veían como los otros apóstoles. Y entonces por eso Pablo empieza a decir estas cosas. Y dice en el versículo 2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Eso significa que este hombre, que es el mismo Pablo, él no sabe si esta visión le ocurrió y que cuando que él murió por un momento y tuvo la visión y luego resucitó. ¿Por qué? Porque si hubiera sido fuera del cuerpo, fue que murió. ¿Ve? Pero él no sabía si es que realmente había muerto físicamente por un momento o si la visión la había recibido en el cuerpo, viéndola ahí en su mente, quizás dormido. Vio la visión, pero no sabía, eso no lo sabía distinguir. Tal vez había muerto, tal vez fue solo una visión en la mente, pero era una visión verdadera. Entonces, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, o en su mente o verdaderamente, su cuerpo se quedó aquí y su espíritu y su alma fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, es el único que lo sabe, porque así lo dice Pablo, que fue arrebatado al paraíso, o sea, que el paraíso está en el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar, o sea, no había forma de expresar esas palabras. Entonces, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. A veces nuestras debilidades nos avergüenzan. A veces nos hacen sentir menos que otros. Pero mire cómo Pablo ve las cosas. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo digo para que nadie piense de mí, pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ahí entra la estrategia de Dios. O sea, él no quería gloriarse, pero sin embargo, esas revelaciones fueron tan grandes que lo iban a enaltecer desmedidamente, lo iban a llenar de orgullo, se iba a inflar, se iba a inflar de orgullo. Me fue dado un aguijón en mi carne. Había que desinflar ese orgullo en la vida de Pablo y Dios consiguió un aguijón en su carne. Entonces fue algo que Pablo tenía en su cuerpo, algo que le punzaba en su cuerpo, quizás una enfermedad, no lo dice, quizás como decía creo que fue, bueno, no me acuerdo bien, pero decía uno que puso notas en la Biblia, decía que no dice qué es para que podamos aplicarlo a cualquier cosa que Dios permita en nuestra vida que nos haga humillarnos y depender de él. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Es algo complicado lo que Pablo tenía, porque era algo físico y algo espiritual. Para que no me enaltezca sobremanera. Esta fue la estrategia de Dios para mantener a Pablo humilde. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es su debilidad o mi debilidad? A veces pensamos, quisiera no tener esta debilidad. Quisiera ser fuerte. Quisiera ser como los otros. Quisiera no tener miedo.
quisiera no tener afrentas, quisiera no tener necesidades, quisiera no tener persecuciones, quisiera no tener angustias, quisiera ser fuerte. Entonces, dice aquí, versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, esa debilidad es un hueco donde puede verse la gloria de Dios. Es como aquel jarro de agua que un hombre llevaba, pero estaba roto, y en el camino se iba regando parte del agua. Tantas veces lo hizo que en el camino donde se caía esos pocos de agua, se hizo verde esa parte. Así muchas veces son nuestras debilidades, son huecos por donde se puede ver la gloria de Dios. No nos vemos a nosotros, es Dios el que se ve. Dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la estrategia de Dios. Permite cosas en nuestra vida para que nosotros no nos llenemos de orgullo, sino que seamos fuertes en Él y no en nosotros mismos, para que no tengamos una mala actitud como tuvo David de hacer el censo, o como tuvo Usías, que cuando era fuerte se enalteció para su ruina. Dios permite estas debilidades para que usted y yo dependamos de su gracia, que es suficiente. No necesitamos ser fuertes en nosotros mismos, necesitamos ser fuertes en el Señor. Y que el Señor sea el que se vea, no usted, no yo, sino que sea el Señor, que la gente diga, wow, eso es de Dios, porque esa persona realmente no podría hacer eso. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos recibido esta mañana. Ayúdanos a depender de tu gracia, no de nosotros, y a darte la gloria y darte la honra a ti, Señor, que podamos ver que tu gracia es esa fortaleza que nos llena, que nos consuela, que nos anima y que nos ayuda a hacer tu voluntad. Te rogamos por las personas, Señor, que no te conocen, aún personas que están luchando contra ti, que hoy se puedan arrepentir, venir a ti a través de Jesucristo y conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero recordarles que si Dios quiere, mañana tenemos oración a las 7 de la noche, de 4 a 6:50. Recogeremos las peticiones y oraremos a las 7 de la noche, cada uno en su casa. El miércoles seguimos con el estudio Proverbios 3. Recuerden el versículo para memorizar de Proverbios, sería Proverbios 3, versículo 8. Muchas gracias, hermana. Versículo 8. Ese es el que vamos a aprender. Ya sabemos el 5, 6 y 7 de Proverbios 3. Entonces, este miércoles vamos a decir el versículo 8 y luego decimos todos los versículos 5, 6, 7 y 8. Este miércoles, si Dios lo permite. Ese versículo fue clave en mi último embarazo. Dice Rosita, y parto. Él me hizo fuerte en mi debilidad. Amén. El versículo que está hablando Rosita aquí es ese que dice, que leímos en 2 Corintios, perdón. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Rosita, ¿por qué no nos cuenta el testimonio? Buenas, es que Buenas. estaba almorzando. Ok. Sí. Yo ese último embarazo de ahí no fue
planeado, ¿verdad? Y Dios, en mí no fue planeado, pero para Dios sí, porque de hecho ahí está mi bebé. Yo tenía mucho miedo, estaba muy asustada y había conversado con el pastor y con Paola. Ellos me habían dado unos versículos y yo lo agarré para mí y lo experimenté en mí, porque cada vez que estaba angustiada, tenía miedo, los doctores me decían que la diabetes no bajaba, más bien me incrementaba más la insulina. Y al ver que no bajaban del todo, o sea, el azúcar, entonces me pusieron inducción para tener al bebé. Entonces yo estaba muy, muy nerviosa y con mucho miedo, pero me acordaba de ese versículo y yo sabía que no me iba a dejar. Tanto fue así, hermanos, que cuando yo tuve a Emir, lo tuve sin dolor. O sea, un parto es doloroso y duele mucho y uno siente que no va a poder, y Emir fue sin dolor. Emir, yo lo pujé sin dolor. Amén. Y entonces ahí es donde yo siento que en mi debilidad, en mi miedo, el Señor me dio fuerza y Él estuvo Amén. conmigo en todo momento. Amén. Amén. Qué lindo, Rosita. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Amén. Bien, el próximo, oremos para ver cuándo vamos a empezar el estudio de Apocalipsis, si Dios quiere, el tomo 4. Tengámoslo muy en cuenta. Recuerden que vale 6,500 el libro. Me pueden hacer llegar el dinero. Me ponen libro de Apocalipsis para írselo consiguiendo desde ahora. Y el próximo domingo el servicio va a ser presencial, si Dios lo permite. Estamos pensando las maestras o algún hermano que pudiera llegar a las 10:30 para ayudarnos a quitar cosas que hay que quitar en el aula porque va a ser pintada. Entonces, si nos pueden ayudar a quitar cosas y vamos a ver si vamos a pintar con una pintura antihongos que ojalá ya no pase más la humedad y entonces por eso queremos sacar cosas para que seguro ya después de hoy en 8, ya sea el domingo o lunes, Ever nos va a ayudar pintándolo. Entonces, si Dios quiere. Así que entonces el próximo domingo el servicio a las 11 hay que estar para el protocolo. A las 11:30 empieza el servicio, vamos a cantar y luego el mensaje termina generalmente a las 12:30. Y la otra semana, entonces, la escuela dominical es lunes, ¿verdad? Porque se está poniendo lunes porque los domingos parece que es un poquito más complicado para los chiquitos. A veces están donde un familiar, a veces los familiares llegaron a la casa por ser domingo y parece que el lunes es como más fácil que ellos estén. Pero cuando ya esté el aula, si Dios quiere, entonces seguramente vamos a tener ya los servicios de los niños de una vez ahí el mismo domingo en la escuela dominical y no tendríamos entonces seguramente servicio en línea. No sé, hay que pensarlo, pero esa es la idea, si Dios quiere. Entonces, yo creo que estas son las cosas. Voy a pedirle a Luis Fernando que nos despida en oración, por favor. Bueno, ¿hay algo más que tengamos que decir, Walter o Luis o hermanos? ¿Algo más? No, por la parte mía no. Ok, perfecto. Johnny. Está mejor, gracias a Dios, sí. Sí, oremos para que hoy es el último día de cuarentena para él y está mejor. Oremos para que totalmente se recupere. Ujú. Muchas gracias. Ujú. ¿Y Walter, qué le pasó? A Walter, ¿por qué? Señor, gracias por esta tarde tan bonita. Te pedimos para que tú puedas bendecir nuestra nación, nuestro país, que tú puedas quitar el coronavirus de aquí. Te pido mucho para que puedas resolver tanto problema político, económico que tenemos. Bendice Costa Rica, es el sitio que tú escogiste para que viviéramos y es una bendición. Y te pido, Señor, para que tú puedas levantar a todos los cristianos. Todos están fuertes con el Espíritu Santo, pero nos falta más visión, nos falta más estudio de la Biblia. Ayúdanos a hacerlo mejor y a poder cumplir con lo que usted desea de nosotros, que es que evangelicemos y llevemos la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Bendice el Templo Bautista Curridabat, es una bendición y te pedimos para que el próximo domingo ya sigamos con las puertas abiertas nuevamente, con servicios presenciales. Ayúdanos a estudiar la Biblia, seguir nuevamente con Apocalipsis y otros libros. Y gracias por todo lo que hace por nosotros, Señor. Bendice al pastor, a su familia, bendice a cada miembro en particular.
Y te pido mucha salud para todos. Por favor, de todo corazón, cuídanos y guárdanos. Y bendice a todas esas personas que te están siguiendo, Señor, no solo nosotros, nuestra iglesia, sino que cristianos que te siguen de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Walter, ¿usted puede decirnos quiénes están en Facebook, porfa, para despedirnos de ellos? Tiene en silencio el micrófono, hermano. Hermano Walter, ¿me escucha? Está serio. Sí, señor, dígame. Hermano, que Dígame. usted puede decirnos que quiénes están en Facebook, quiénes se pueden ver para saludarlos. Quiere como que se corta aquí, por eso yo no lo estaba escuchando. Ah, Pero, ok. sí, Ujú. bueno, las personas que puedo visualizar ahorita por Facebook Ajá, que están compartiendo con ajá, nosotros el mensaje, ajá. doña Clarita Rodríguez Bueno, bendiciones, hermana Clarita. dice, buenos días hermanos, bendiciones, dice doña Clarita. Amén. Hermana Griselda dice, bendiciones a todos. Bendiciones para Griselda también. Ujú. Sugey, bendiciones. Amén. Bendiciones para su también y su familia. Por ahí yo había visto, bueno, que Nesha Ah, Ortiz, me imagino que, que dice que con la ujú. familia. Ok, saludos a Kenecha, a Kyler y a Jennifer. Amén. Ujú. Exactamente, por aquí, para ver, tengo alguna otra persona, ahorita no, son eso lo que tengo ahorita que puedo visualizar, jefe. Sí, tal vez hay más, pero en ese momento usted no los puede ver. Muchas gracias, hermano. Bueno, bendiciones, hermano Luis Fernando y Paola. Bendiciones, hermano Walter, hermana Laura, Judith y Walter y Jordi. Bendiciones. Bendiciones, hermana Cristina. Bendiciones, Amén. Maricruz. Bendiciones, Rosita y familia. Entonces, recuerden, hermanos, que si Dios quiere, el próximo domingo es presenciar el servicio, si Dios lo permite. Adiós. Adiós, Dios les bendiga. Chao. Bye. Amén. Amén. Vemos. Ok.